El pie de la letra. Edmundo, tú estudiaste ingeniería. Ingeniería industrial. Estudié un año en la Argentina. Suena raro ahora que lo digo. Y además específicamente ingeniería en petróleos. Porque, si bien era claro que me gustaba la literatura, no tenía la madurez necesaria para afrontar la vocación. Ya lo ven, con esa caruchi de querubín. ¿Y quién hubiera dicho que iba a convertirse en el más famoso de los escritores bolivianos a nivel internacional? Y si no se le nota y no parece, la ha sufrido bastante para llegar a donde ha llegado. Y no es que ha sufrido, así incluido torturas, traiciones, vejaciones, golpes y contusiones. Pero lo cierto es que la ha trabajado muy duramente. Edmundo, tú, ¿qué pasa en tu interior? ¿Qué sucede? ¿Cómo te das cuenta y llega un momento y dices, no, esto no es lo mío? Yo tuve una fuerte crisis existencial, de esas crisis fue la primera crisis en la que descubrí mi mortalidad. Yo tenía apenas 18 años y el vacío, qué sé yo, además me había ido muy joven del país, tenía 17 años cuando me fui de Bolivia a vivir solo a la Argentina. Y claro, yo todavía por un lado extrañaba la buena vida, de un adolescente en Cochabamba, y por otro lado no me realizaba en lo que estaba haciendo, y tenía yo me fui en la época de Siles Suazo, el 85, y entonces tenía esta gran angustia porque yo sabía lo que les costaba a mis papás enviarme dólares. Entonces tenía esa sensación de que cómo iba a dejar esa carrera si es que mis papás estaban invirtiendo tanto en mí. Y lo que sí me sorprendió fue, bueno, primero dije, voy a terminar de estudiar todo el año para que vean que no es que me estoy escapando, ¿no? que puedo, pero que simplemente no me gusta. Entonces terminé todo el año y me sorprendió cuando volví a Cochabamba y hablé con mis papás de que quería cambiar de carrera, de que no me gustaba la ingeniería. Fue una respuesta muy tranquila. Como diciendo, lo sabíamos desde siempre, bueno, al menos lo intentamos, así que bueno, harás lo que quieras, ¿no? Pero todavía creo no tenía la madurez para meterme de lleno a la piscina, así que dije, estas cosas, obviamente, tú cómo utilizas tu cerebro para autoengañarte, ¿no? Y me acuerdo que decidí estudiar ciencias políticas. Perdón, Edmundo. Antes de que sigas, ¿cómo fue tu crisis existencial en la Argentina? ¿No comías, no dormías, no te bañabas? Si tuvieras que contarla, ¿cómo la contarías? Yo estudiaba, me acuerdo que vivía en una casa con 5 o 6 amigos estudiantes bolivianos en Mendoza, mi primer año en Mendoza. Y ellos salían en la noche, hacían una vida muy normal, y yo por que siempre tenía tareas me quedaba en la casa hasta las 3, 4, 5 de la mañana, salía muy poco, y aparte porque el tiempo que le robaba a mi carrera quería seguir leyendo, que era lo que realmente me gustaba, y me angustiaba porque si me pasé así toda mi vida, de que voy a ser ingeniero y voy a estar buscando una horita para leer. Todavía no estaba escribiendo mucho ese año, me acuerdo, pero sí leía, y me acuerdo que leía Henry Miller ese año, leí Nexus, Plexus, Sexus, y sí me acuerdo de que, por ejemplo, de rato en rato estaba haciendo algo
y me detenía y tenía esa sensación que la han descrito muy bien los existencialistas franceses, ¿no? De Sartre o Camus, de una nada total, que tiene sentido lo que que tiene sentido lo que estoy haciendo si es que la vida es un absurdo, de que no hay es un... Y ahí por primera vez me di cuenta, pero si me voy a morir. ¿No? Yo me acuerdo una vez en el baño que estaba encerrado y me vino esa sensación de que cualquier rato me iba a morir. Pero no te dedicaste a chupar o a las drogas. No, me encerré en mí mismo, si se puede decir. No me dediqué a chupar, me acuerdo más bien que fue una reacción de tratar de hacerlo una reacción medio rara para una crisis existencial, tratar de hacerlo lo más bien posible con mis materias, con sacar buenas notas, como para demostrarles a mis papás que en realidad podía, que el problema pasaba por otro lado, ¿no? De que no era necesariamente que era un vago, que por eso no podía rendir en las ingenierías. Entonces, en ese momento te vas a estudiar ciencias políticas a Estados Unidos. ¿Cuándo sucede tu conversión profesional hacia la literatura? Bueno, de Mendoza yo me fui a Buenos Aires y ahí en Buenos Aires fue que despertó toda mi pasión por la literatura. Yo la tenía ahí, es muy claro, desde anécdotas que cuentan mis papás y amigos, desde los 9 años, 7 años, estaba muy claro que yo tenía un interés en la escritura y en la lectura. Hacía periódicos en mi colegio, ese tipo de cosas. Escribía cuentos para mis compañeros, poemas pornográficos para vender a mis compañeros, o poemas románticos, qué sé yo. Pero claro, en Bolivia se me había inculcado, se me había metido en la cabeza que no podía tomar en serio la literatura, que tenía que ser un pasatiempo, una cosa así como, no sé, jugar al billar, una cosa así, pero no como para dedicar tu vida, como dice Vargas Llosa, las mejores horas de tu día a la literatura. Pasó que en la Argentina yo entré a una universidad que no era muy buena en Buenos Aires, entonces tenía mucho tiempo libre mientras estudiaba ciencias políticas. Y ese tiempo libre me acuerdo que lo dediqué a leer a los clásicos, ¿no? Esa fue una muy buena época para leer, para tener una buena base de leer a Faulkner, leer a Kafka, leer a Borges, leer al Boom. Pues casi solamente leía clásicos, ¿no? Y también tenía mucho tiempo para escribir. Y claro, iba a la feria del libro y me acuerdo una vez que vi a un chico en una biblioteca en Buenos Aires, un chico de 19 años, yo estaba dando vueltas y lo vi sentado escribiendo un cuento, pero así muy concentrado. Y me dio una envidia saludable, decía, ¿por qué ellos sí y no yo? Veía tantos chicos en la feria del libro que querían ser escritores en Buenos Aires y esa efervescencia cultural de la ciudad me hizo volver al origen en cierta forma. Pues, yo puedo. Y allá me acuerdo cuando leía a Carlos Fuentes y leía a Sábato, me decía, ¿por qué estoy siempre leyendo a mexicanos, a argentinos, y por qué ellos nunca leen a un boliviano? Esa fue otra cosa que se me convirtió en una especie de norte. El rostro de Báez se ha ensombrecido, tiene un aspecto trágico que no va con el tono jocoso de sus palabras. ¡Más adelante! Como yo vivía fuera del país, yo llevaba conmigo esa culpa. Para Edmundo Paz Olán todo comenzó con un niño que jugaba a ser periodista. Con un poco de ayuda se catapultó. Y hablando de ayuda, Edmundo, antes la novela daba una guía moral al lector. Ahora los libros de autoayuda han copado esa guía moral. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hoy los libros de autoayuda son más leídos? ¿Por qué la novela ha perdido esa capacidad de darle guías morales al lector? Claro, a diferencia de los libros de autoayuda que tienen todo digerido, el problema con la literatura para muchos es que trabaja en base a imágenes, en base a parábolas, en base a alegorías, en base a símbolos. Entonces buena parte de la interpretación personal, digamos,
o sea, es eso, recae en ti, en el lector. Entonces, si eres un lector flojo, claro, entonces obviamente eso no vas a agarrar esa parte de la literatura. Me acuerdo que tenía una discusión con un amigo en Córdoba, un amigo boliviano que estudiaba en Córdoba y estudiaba ingeniería, y me acuerdo que había leído La Guerra del Fin del Mundo y me dijo algo así como, este es el último libro que voy a leer, la última novela que voy a leer. ¿Por qué? Le dije, no, porque me ha tomado tanto tiempo y no me ha dado respuestas, o sea, no encuentro la parte práctica, ¿no? La cosa utilitaria para que me ayude en la vida o qué sé yo. Y yo me acuerdo que le dije, lo miré y me dijo, y por ejemplo, ¿tú por qué estás leyendo a Kafka? ¿Acaso te da respuestas? Y le dije, bueno, en realidad hay algo más importante que las respuestas, ¿no? Kafka me enseña a preguntarme. Y la literatura no te va a dar una respuesta fácil sobre el sentido de la vida, pero sí lees tú a Kafka y te haces las preguntas, descubres cuáles son las preguntas importantes que te tienes que hacer durante el resto de tu vida. Obviamente te complica muchísimo la vida, pero justamente eso es esa parte, digamos, de la autoayuda. Yo digo, no es necesariamente darte esa receta fácil para vivir, sino ayudarte a crecer como persona, y ayudarte a crecer como persona significa darte más detalles acerca de lo compleja que es la condición humana. Edmundo, disculpa que insista, ¿cuándo haces la total conversión a la literatura y eres un literato pleno, absoluto? Bueno, en ese momento yo comencé a escribir dos cosas. Comencé a escribir cuentos breves y comencé a escribir una novela Días de Papel, y los cuentos breves que vendrían a ser luego Las Máscaras de la Nada. Y en ese entonces el libro Las Máscaras de la Nada se llamaba Cristales en la Noche. Y en la universidad donde estaba en Buenos Aires, en 1987, hubo un concurso de cuento. Y uno de mis cuentos de ese libro, La Transformación, ganó el concurso. Para mí fue algo importante, un cuento a nivel de un certamen universitario, no fue a nivel nacional o internacional, pero fue muy importante porque, digamos, me quitó cualquier tipo de complejos que no sé si alguna vez tuve, pero me hizo asumir ese rato que yo podía, estaba en Buenos Aires, y yo tenía mucho respeto por la literatura argentina, y aparte mis colegas que escribían, mis compañeros que escribían allá, decía, obviamente son argentinos, tienen que escribir mejor que yo. Entonces cuando gané el concurso me di cuenta que muchas veces la cuestión de la literatura boliviana no ha pasado por la falta de talento, sino por la falta de infraestructura. Cuando me fui a la Argentina, pero en Estados Unidos, me acuerdo incluso que arreglé mi horario de manera tal que me acuerdo que dormía 7 horas cada día. Ahí decidí con alarma dormir 6 horas para robarle 1 hora al día, y que esa hora, aparte de mis estudios, fuera solamente para escribir. Entonces ahí terminé el libro de cuentos de Las Máscaras de la Nada, y terminé también la novela Días de Papel. Entonces ya estaba totalmente embarcado en la literatura, y envié el libro de cuentos a un premio en Miami, en la Universidad de Miami, un premio Letras de Oro, y salió finalista entre como 400 manuscritos. Y bueno, envié el premio Días de Papel al premio Guten Tag, que tuve ahí muchísima suerte de ganar, porque fue por una votación dividida 3-2 con otra novela, El Festejo del Deseo, que me imagino que tú conoces quién es el autor. Pero ya como que ahí estaba yo totalmente jugado. O sea, esa sospecha de que tú, como buen niño bien de Cochabamba, tus padres pagarían la universidad en los Estados Unidos. Mis papás me ayudaron mucho en la Argentina, pero Estados Unidos ya era imposible para ellos ayudarme, digamos. Me dieron extras para, qué sé yo, ropa, alimentación, algunas cosas, pero no, lo que cuesta la universidad en Estados Unidos es poco menos que imposible, por lo menos para mis papás. Y yo mis primeros 3 años en la Universidad de Alabama me los pagué gracias a una beca de fútbol, ¿no? Jugué fútbol por la universidad, y era una beca de trabajo, porque claro, ya se entendía el fútbol como un trabajo, como es parte del equipo, y tienes que levantarte a las 6 de la mañana, entrenar hasta las 10 de la mañana,
viajes constantes para partidos de fútbol, incluso te decían, ¿no? Tu prioridad no son los estudios, es el equipo de fútbol. O sea, podíamos cancelar exámenes si es que necesitábamos practicar más, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas raras de la vida académica norteamericana, en la que ves que es muy claro que una beca atlética es más importante que una beca académica. Después de estudiar con una beca de fútbol, tú terminaste los estudios, pero además hiciste un doctorado en literatura. ¿Y eso cómo lo pagas en los Estados Unidos? Estudié 6 años el doctorado y tenía una beca de trabajo, ¿no? Yo enseñaba español y a cambio de esa enseñanza de español a los estudiantes me pagaban la matrícula y me daban la vivienda, digamos, ¿no? Y un cheque mensual que me daba justo para vivir. ¿Terminaste ciencias políticas? Terminé ciencias políticas en Alabama y después pasé a la maestría y al doctorado en literatura en la Universidad de Berkeley. Y esos años, sí, lo que más me costó fue que yo tenía una impresión algo errónea del estudio de la literatura, porque pensaba que me iba a ayudar a escribir mejor, digamos, o que iba a encontrar un ambiente propicio para la creatividad literaria. Y no es así. ¿Te golpeó? Un tiempo largo la crítica boliviana te enrostró, buena palabra, ¿no? Te enrostró, te echó en cara el no ser un escritor, entre comillas, profundo, un escritor boliviano, entre comillas, otra vez. ¿Eso te golpeó? Yo creo que me golpeó por una cosa que quizás me tardé muchos años en asumir, y es que como yo vivía fuera del país, yo llevaba conmigo esa culpa, no sé si es una culpa personal o una culpa judeocristiana, ¿no? De sentirme de que claro, estoy fuera del país y no estoy haciendo la literatura que debería estar haciendo. Y luego te das cuenta que es un absurdo. Tú eres la literatura que sientes y punto. Ruth no quiere enfrentarse a los individuos que están bloqueando la calle. El ardor en las caras, los puños en alto, las consignas a viva voz. ¡Más adelante! Yo no soy menos boliviano que otro por ser de clase media, ¿no? Cuando le das la espalda al irresoluto amanecer en la calle y traspones el umbral del edificio en el que trabajas, dejas de ser Miguel Sáenz, el funcionario público que uno adivinaría detrás del arrugado terno gris, los lentes redondos con monturas de alambre y la mirada medrosa, y te conviertes en Turing, desfacedor de códigos secretos, perseguidor implacable de mensajes cifrados, uno de los orgullosos orgullos de la Cámara Negra. Un thriller cibernético en la ciudad de La Paz. Perdón. Gracias. Con este Turing, Edmundo Paz Soldán ganó el Premio Nacional de Novela 2002 y años antes ganó el premio Erich Guten Tag con Días de Papel. Tiene en total 6 novelas publicadas y varios libros de cuentos, y es hoy uno de los escritores y críticos latinoamericanos más solicitados internacionalmente. Sin embargo, Edmundo, sigamos hablando de esto de la crítica, que durante mucho tiempo te dijo, tú no eres un escritor boliviano. Yo no soy menos boliviano que otro por ser de clase media, ¿no? Ese es el país profundo, me dicen el país profundo. Sí, pues son los campesinos, pero eso no los hace más bolivianos que a mí o que a la clase media, y necesitamos narrar las problemáticas de la clase media y de la clase alta. A mí me encantaría que apareciera una novela sobre la clase alta en La Paz o sobre cómo vive la clase alta en Santa Cruz, porque esos son parte del mosaico de nuestra complejidad como bolivianos. Si a Proust le hubieran dicho que no podía escribir sobre la aristocracia parisina, nos hubiéramos quedado En busca del tiempo perdido. No hay novela más snob que esa. Y ahí tienes una de las 2 o 3 novelas fundamentales del siglo XX que está repleta de personajes snob
insoportables, pero con los cuales te encariñas de una manera tal que dices, esa es la literatura. O sea, no es tanto el tema, sino lo que haces con el tema. Y punto. Puedes escribir una épica sobre un arquero del Strongest y listo. No es, y a veces yo sentía que en Bolivia, en este tipo de crítica, había esta sensación de que hay temas que valen y otros temas que no. Hay temas sobre los cuales se puede escribir, hay mundos sobre los cuales se puede escribir y sobre otros mundos no. Entonces, la verdad, decía, y la otra cosa que también me parecía, claro, se me dice que uno de mis problemas es que, claro, es que yo no he sufrido en mi vida, ¿no? Es otra de las partes de este gran mito del escritor romántico, es un mito decimonónico que de alguna forma se mantiene en vigencia en Bolivia, se ha mantenido, aunque no sé, me parece que las siguientes generaciones ya no lo asumen. Entonces no se trata solamente de sufrimiento, sino de cómo procesas lo que te toca. Y si por ahí no te toca ese sufrimiento de querer suicidarte, pero sí un desasosiego que te acompaña toda la vida, ¿cómo procesas ese desasosiego? Por ejemplo, danos un ejemplo. A mí siempre me ha impresionado cómo Vargas Llosa ha sacado 3 novelas sobre el Amazonas, ¿no? El Hablador, La Casa Verde, y hay una más que en este momento se me escapa, Pantaleón y las Visitadoras. Y él solamente estuvo 2 semanas en el Amazonas, el 58, acompañado de una expedición de antropólogos peruanos al Amazonas peruano. Lo impresionó tanto que de ahí salieron 3 novelas. Entonces, a mí me parece eso un ejemplo de lo que puede hacer un escritor con una pequeña experiencia vital. No se trata de ir necesariamente a vivir por 3 años, durante 3 años al Amazonas para sacar una novela. La literatura no funciona así. ¿Trabajas todos los días? ¿Escribes todos los días? Trato, pero a la vez tengo algo que ya no tengo ese miedo que tenía una época. Tenía una superstición bien curiosa que era que si no escribía todos los días me iba a olvidar de escribir. Ahora he perdido ese miedo e incluso puedo estar 2 o 3 meses sin escribir. Ahora que has cruzado fronteras y te leen en todas partes, supongo que ha valido la pena apostar por la literatura. Sí, yo creo que valió la pena la apuesta. Ahora digo, siempre tengo esa sensación de que si la vocación es muy fuerte, incluso iba a seguir si fracasabas, ¿no? O sea, o te toca o no te toca, ¿no? Es como, si a mí me tocó una vocación tan fuerte, o sea, mucho mejor si es que mis libros circulan, se distribuyen, se leen, pero ¿qué hubiera pasado si no habría pasado eso? Quizás mi compromiso hubiera seguido, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que sí podría, que bien que mis libros se distribuyan o circulen o se lean, pero que eso no es todo tampoco. Edmundo, para terminar, el amor. ¿Tienes mujer, tienes hijos, tienes novias? Estoy felizmente casado con Tamra, es una norteamericana que conocí, una californiana que conocí cuando estudiaba en Berkeley y que tiene una gran pasión por la literatura, pero a la vez no es escritora, lo cual es siempre saludable para no tener peleas de cortocircuitos. Y tengo un hijo que se llama Gabriel y que es totalmente bilingüe a tiempo completo y que tiene 4 años y que me ha hecho descubrir, pues, por primera vez, digamos, si es que dejo de escribir por falta de tiempo, eso está muy justificado. Antes pensaba que nada podía impedirme escribir, que eso era mi vocación absorbente y punto. Y claro, cuando tienes un hijo te das cuenta que todo lo que eres tú pasa a un segundo plano y está bien que así sea. Gracias, Edmundo. Y como dicen en Cochabamba, Bolivia, gracias, Edmundito y hermano, tu programa ha estado de la puta, oye. Tu programa ha estado de la puta, oye. Gracias, Edmundo Paz Soldán.